Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Abigail Quesqui Maurel. Soy bioquímica de R1 y en esta tarde les voy a compartir mi Ateneo como parte de la rotación en hematología por el Hospital Pediátrico de Resistencia Chaco. El mismo se titula Pancitopenia en un paciente con leishmaniasis visceral. Entonces, para comenzar, les voy a compartir un caso clínico. El 1 de septiembre del año 2023 ingresa al hospital pediátrico un paciente de 1 año y 5 meses de sexo masculino, proveniente de Colonia Napenay, que pertenece a la localidad de Sáenz Peña, que a su vez esta pertenece al departamento Comandante Fernández de Chaco. Es derivado del hospital 4 de junio por pancitopenia. A la exploración clínica se encontraba muy irritable, con fiebre, distensión abdominal y hepatoesplenomegalia. A su vez, estaba desnutrido y en regular estado general. Se le realizó un hemograma en el cual se visualizó leucopenia, anemia severa y trombocitopenia. Es decir, coincide con la pancitopenia por la que fue derivado. En la fórmula leucocitaria podemos ver que, si miramos los valores porcentuales, vemos que el paciente presentaba neutropenia y linfocitosis. Pero al ver o correlacionar los datos absolutos con los valores de referencia para la edad, vemos que los linfocitos se encuentran dentro del valor de referencia y si el paciente presenta una neutropenia, por lo que podemos decir que esta linfocitosis es relativa. Ese mismo día le piden un laboratorio de química clínica donde se puede ver que el paciente presentaba una función renal adecuada, un hepatograma normal, pero sí presentaba una albúmina disminuida y una proteína C reactiva aumentada. Lo que permitió, digamos, decir que el paciente estaba con desnutrición calórico-proteica y cursando un proceso inflamatorio. A este paciente se lo interna en la sala de aislamiento y se le da un tratamiento preventivo con antibióticos y paracetamol. Y se realiza una interconsulta con hematología para programar el 4 de septiembre la realización de una punción aspiración de médula ósea con el fin de descartar un síndrome linfoproliferativo. El hecho de que se realice ya una punción de médula ósea es porque el paciente ya venía de esa espeña con pancitopenia inexplicable, sumado a la hepatoesplenomegalia y la fiebre. El 2 de septiembre se realiza otro hemograma en el cual se visualizan anormalidades similares. Vemos leucopenia, anemia severa con trombocitopenia y una fórmula porcentual similar a la anterior con valores relativos similares e incluso acá los linfocitos están por debajo del valor de referencia para la edad del paciente. Este paciente se encontraba compensado, normohidratado activo y reactivo, febril con abdomen globoso, blando, depresible y a su vez no era doloroso. Se le realiza transfusión de glóbulos rojos por la anemia severa. Estos son algunas de las imágenes del frotis que se pudieron observar. Como vemos, presenta ligera anisocitosis con anisocromía y una moderada hipocromía. Ese mismo día se le realiza un perfil ferrocinético, donde se pudo observar que el paciente presentaba hipoferremia, una transferrina en el límite inferior, con saturación de transferrina disminuida y una hiperferritinemia. El 4 de septiembre se realiza un nuevo hemograma donde de vuelta vemos la leucopenia. La anemia ya no es severa, sino que es moderada debido a la transfusión de los glóbulos rojos y a su vez sigue presentando trombocitopenia. En esta fórmula leucocitaria se sumaron además callados y linfocitos reactivos. El paciente sigue febril e irritable, con abdomen distendido, blando, depresible, no doloroso, y por la mañana ingresa a quirófano para la punción aspiración de médula ósea. Entonces, la punción de aspiración de médula ósea se realiza para descartar un síndrome linfoproliferativo que cursa con pancitopenia, hepatoesplenomegalia y fiebre. Entonces, lo que se hace es punzar, teñir el extendido con una coloración de Mairungo algiemsa y estas son las imágenes que se observan. Entonces, lo que se observó en médula ósea son amastigotes del esmaño.
Los podemos ver acá, en esta otra imagen, después acá, acá, acá. En este conglomerado de células se encuentran todos como unidos entre las células y acá también. Entonces se realizó el diagnóstico de leishmaniasis visceral. Entonces voy a hablar un poco de esta patología. Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades causadas por parásitos protozoarios intracelulares del género Leishmania. Dependiendo de la especie de parásito que infecta, podemos hablar de leishmaniasis cutánea, mucocutánea o visceral. En las Américas, Leishmania infantum, sinónimo Leishmania chagassi, es la especie implicada en la leishmaniasis visceral. Esta enfermedad es de notificación obligatoria en nuestro país. La misma se efectúa a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Desde la semana 18 del año 2018 hasta la semana 44 del 2023, se registraron en Argentina 82 casos de leishmaniasis visceral, de los cuales 55 fueron confirmados por laboratorio. Las provincias con mayor número de casos notificados fueron Salta con un 57%, Misiones con un 20% y Corrientes con un 10%. En la semana 36 del año 2023, que corresponde justamente a la semana 4 a 10 de septiembre, se notificó el primer caso autóctono en la provincia del Chaco, en el departamento de Comandante Fernández, que justamente corresponde al caso clínico que les estoy contando. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo el Chaco presenta, en esta tabla donde habla de casos confirmados de leishmaniasis visceral humana por año y jurisdicción de residencia, podemos ver cómo Chaco presenta en el año 2023 un caso. A su vez, podemos ver que las provincias de Salta, Corrientes y Misiones son las más afectadas por este parásito. Esta información se obtuvo del Boletín Epidemiológico Nacional número 680 del año 2023. Con respecto al ciclo biológico de este parásito, este incluye un vector, que es un flebótomo hembra de la especie Lutzomia, y un reservorio animal. En el continente americano, el principal vector de la leishmaniasis visceral es Lutzomia longipalpis, y el principal reservorio en zonas urbanas es el perro infectado con o sin manifestaciones clínicas. Entonces, el ciclo comienza cuando el vector pica a un mamífero, que puede ser el ser humano o un cánido, y transfiere los promastigotes metacíclicos. Estos promatigotes metacíclicos van a ser fagocitados por los macrófagos que se encuentran en el sitio de la lesión. Y dentro de los macrófagos, estos amastigotes se van a transformar los promastigotes se van a transformar en amastigotes, los cuales se van a dividir y multiplicar por mitosis. Esta replicación hace que aumente el número de amastigotes y el macrófago se lise, de tal forma que los amastigotes se liberan con capacidad de infectar a nuevos macrófagos y migrar con los macrófagos a zonas de alta densidad macrofágica, como ser la médula ósea, el vaso y el hígado. Entonces, ¿cómo se transfiere la infección al vector? Cuando el vector vuelve a picar a un huésped infectado, lo que va a hacer es adquirir estos macrófagos infectados. Los macrófagos van a llegar al intestino del vector, donde los amastigotes se van a transformar en promastigotes, se van a dividir y desarrollar a promastigotes metacíclicos, y estos van a migrar al aparato bucal del vector para iniciar nuevamente un nuevo ciclo. Entonces, la leishmaniasis visceral es una enfermedad sistémica que afecta preferentemente a niños menores de 5 años, y en los adultos está aumentada su incidencia en aquellos pacientes que tienen comorbilidades o se encuentran inmunodeprimidos, como pacientes con SIDA o que toman medicamentos inmunosupresores. Los principales síntomas o manifestaciones de la leishmaniasis visceral son fiebre, que puede ser constante o irregular, esplenomegalia, hepatomegalia, pérdida de peso de forma progresiva y a su vez anemia, leucopenia y trombocitopenia, es decir, pancitopenia. Entonces ahora vamos a ver cómo se produce esta pancitopenia en la leishmaniasis visceral. Para esto es importante entender la respuesta inmunitaria del huésped frente al parásito leishmania. Entonces, el promastigote metacíclico va a ser fagocitado por los macrófagos. Estos van a ser procesados y adosados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentados a los linfocitos T helper o TCD4.
De acuerdo a la respuesta inmunitaria, o sea, en realidad, de acuerdo a las citoquinas presentes en el medio, se van a desarrollar una respuesta inmunitaria TH1 o una respuesta inmunitaria TH2. Si las interleuquinas presentes en el medio son la 12 y el interferón gamma, los linfocitos TCE4 se van a diferenciar a linfocitos TH1 que van a generar las interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2 e interferón gamma, que van a activar a los macrófagos, van a justamente activar su capacidad microbicida, generando especies reactivas de oxígeno que van a eliminar al patógeno. En cambio, si la citoquina presente en el medio es la interleuquina 4, se va a desarrollar la respuesta TH2, que va a producir las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, junto con la interleuquina 4, 5, 6 y 13. Estas interleuquinas van a generar principalmente una respuesta humoral y a su vez la interleuquina 10 y 4 van a inhibir al interferón gamma, impidiendo el desarrollo de la respuesta TH1. Por lo tanto, lo que promueve la respuesta TH2 es la proliferación y diseminación del patógeno. Lo que quise mostrar en esta filmina es que, o sea, el control o el desarrollo de la enfermedad va a depender de la respuesta inmunitaria que predomine en el huésped. Entonces, como vimos, una de las interleuquinas que se genera en la respuesta TH2 es la interleuquina 6, que lo que va a hacer es estimular la respuesta de fase aguda, aumentando los reactantes de fase aguda positivos, como son la PCR y la ferritina, y disminuyendo los reactantes de fase aguda negativos, como la albúmina. A su vez, va a aumentar la expresión de un reactante de fase aguda, que es la hepcidina, y la hepcidina lo que va a hacer es inhibir a la ferroportina. La ferroportina es una proteína que se encarga del transporte de hierro desde el enterocito o de los macrófagos hacia la circulación para que el hierro se una a la transferrina y pueda viajar hasta la médula ósea. Entonces, la hepcidina, al inhibir a la ferroportina, lo que va a hacer es secuestrar o bloquear el paso de hierro y este va a quedar encerrado en los macrófagos y en los enterocitos. Por lo tanto, esto va a generar una hipoferremia que va a dar lugar a una eritropoyesis ineficaz, porque va a haber una falta de hierro en médula ósea, que va a generar microcitosis e hipocromía, con la consiguiente instalación de una anemia de la inflamación o de los procesos crónicos. A su vez, la interleuquina 6 va a aumentar la expresión de factor tisular, lo que va a activar la coagulación y va a llevar al consumo tanto de plaquetas como de los factores de la coagulación. La proliferación efectiva de los amastigotes en los macrófagos, en los sitios coser el vaso, la médula ósea y el hígado, que son los de alta densidad macrofágica, va a generar hipertrofia e hiperplasia de los mismos, como también una alteración de sus funciones. Entonces, en el vaso lo que vamos a ver es una esplenomegalia que va a causar un aumento de la destrucción mecánica de las células sanguíneas, lo que va a llevar a la pancitopenia. En médula ósea se va a producir una disminución de la hematopoiesis que favorece a esta pancitopenia. Y a su vez, dentro de esta disminución de la hematopoiesis, la serie más afectada es la serie mieloide. Por lo tanto, la disminución de la mielopoiesis sumado a la activación de las trampas extracelulares de neutrófilos, activada por el factor de necrosis tumoral alfa, genera una neutropenia con linfocitosis relativa. A modo de resumen, entonces, la trombocitopenia se genera por la coagulopatía de consumo, dado que hay un aumento de la expresión del factor tisular, la esplenomegalia y la disminución de la hematopoiesis. La anemia se da por la instalación de la anemia a la inflamación, la esplenomegalia y la disminución de la hematopoiesis. La leucopenia se genera por la esplenomegalia y la disminución de la hematopoiesis, y la neutropenia con linfocitosis relativa se da por una disminución de la serie mieloide con activación de las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, ¿cómo se resolvió el caso clínico? El paciente presenta el 5 de septiembre, que es un hemograma posterior a cuando lo punzan, como vemos los mismos patrones, leucopenia, anemia y trombocitopenia. Se instala el tratamiento, el cual va a comprender anfotericina B liposomal, omeprazol, metronidazol y mebendazol. Los dos últimos son antiparasitarios. El omeprazol se da como protector gástrico y la anfotericina B lo que hace es
Es una molécula que se une al ergosterol, que forma parte de la membrana del parásito. En realidad se unen varias moléculas de anfotericina B que lo que hacen es formar un poro en la membrana del parásito, alterando la permeabilidad de la membrana y de esta manera generan cambios citoplasmáticos que llevan a la lisis del parásito. Como vemos, una vez que se instala el tratamiento, los hemogramas que siguen presentan mejorías en todas las series, tal es así que el 12 de septiembre se le da el alta médica. Y el 2 de octubre viene a control, donde se puede ver también una mejoría con respecto al anterior, mostrando una buena evolución, una buena respuesta al tratamiento. Con respecto a la fórmula leucocitaria, podemos ver que la misma se va a asemejar a una fórmula normal para la edad. Tal es así que el día que él viene a control, presenta tanto neutrófilos como linfocitos dentro de los valores normales para la edad del paciente. Con respecto a la proteína C reactiva, una vez que se instala el tratamiento, que es el 5 de septiembre, presenta un descenso abrupto de sus valores y el 12 de septiembre, que es el día que el paciente recibe el alta médica, presenta valores dentro del rango de referencia, mostrando la posible resolución justamente de la inflamación o la infección del paciente. Entonces, como conclusiones de este Ateneo, podemos decir que se evidenció que la punción aspiración de médula ósea constituye una herramienta clave para confirmar el diagnóstico de leishmaniasis visceral realizada en el contexto de pancitopenia, acompañada de otros síntomas clínicos. Se profundizó en los mecanismos que conducen a la pancitopenia en el marco de dicha enfermedad y se logró comprender la respuesta inmunológica subyacente en la leishmaniasis visceral que resulta en la disminución significativa de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Comprender estos mecanismos es crucial para el desarrollo de intervenciones terapéuticas efectivas y el manejo integral de los pacientes afectados. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención. Espera que vuelva a la reunión. Yo No tengo sé una si alguno pregunta. le gustaría aportar algo o tiene alguna Yo pregunta. quiero preguntar si, si bien vos estás presentando el caso clínico, no sé si llegaste a ver algo, a enterarte, cuál fue el manejo epidemiológico de la zona de donde venía este chico, que creo que posiblemente tenía un componente de desnutrición propio ya, que hizo que sea más expuesto, digamos, a sufrir esta leishmaniasis. Como vos explicaste, la desnutrición estaba entre los factores que los ponen más. Y por otro lado, si se hizo el control de los huéspedes, de los perros, porque si conviven con los perros, digamos, pueden volver a infectarse, porque mosquitos van a tener. No sé si hay alguna referencia en el caso o cómo se maneja eso, si alguien conoce aquí en el Chaco. Esto es un caso reciente. Profe, la verdad que no, o sea, yo solamente, bueno, encontré lo del boletín, sí busqué información y sí estaba el caso en internet, pero cómo se lo manejó epidemiológicamente en ese momento, la verdad es que no investigué, digamos. No hay problema. Yo entiendo que no era Hola, el objetivo de tu Ateneo, solo es por curiosidad, digamos, porque me parece que tenemos que tener esa mirada, digamos. hola No, Abigail, hola a todos. Hola, Hola. sí, yo Yo también soy era de Colonia Napegay, algo así Napenay, dijiste, Napenay. Napenay, de Ahí vine Ay, al Napenay. la Hospital pena. 4 de Yo junio y después al soy, pediátrico. Así que en esa colonia, seguramente una colonia aborigen, ¿me No, este, escuchan? Colonia La no, Penay no es aborigen, es no, un pueblito es un acá pueblito cerca nomás. de, Bueno, de no sé Maracay. si ahí está Juan Rosa, a ver si él puede Hola, ¿me comentarnos cómo es el escuchan? manejo epidemiológico de estos, de casos similares así, digamos. Sí, Con buenas Natalia. tardes. Ah, Eh, Buenas tardes. bueno, antes que nada, bueno, muy buena la presentación del caso.
Yo no conocía, conozco el caso, porque nosotros hicimos el estudio de foco del niño, digamos. Pero esta es la doctora María Emilia. Ella seguramente estuvo en el diagnóstico. No sé, una pregunta, digamos. ¿Estás ahí, Mili? Sí, estoy, no sé si me escuchan. Sí, 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 sí. Ahí, Bien, digamos, cuando se hizo la presentación del caso, se interpretó que era leishmaniasis visceral porque se encontraron mastigotes en médula ósea. Quería preguntarte, Mili, si que tengo entendido que se le había hecho RK39, ¿no? A sí, este a ese niño. paciente, ni bien hematología mandó las fotos, como diciendo, es verdad lo que estamos viendo acá, sí, es verdad, porque tenía una carga parasitaria muy alta en médula. También se lo vio en sangre periférica, de hecho se mandaron muestras de sangre periférica y de médula ósea. Creció en cultivo el parásito, lo tiene el Instituto del Fatal Achaven, está caracterizado completo, digamos, el parásito, porque se mandó todo, eh, y ahí se le hizo anti-RK, y bueno, siguió, digamos, el curso con la atención que, como decía Alberto, el paciente ya estaba desnutrido, tenía una base de desnutrición propia del lugar que con Juan en momentos diferentes visitamos, y la verdad que las condiciones eran bastante vulnerables, por no decir tremendas. Y después de eso, el paciente recibió anfotericina liposomal, y después la verdad que yo perdí el rastro de la evolución del niño, digamos. Y en cuanto a lo epidemiológico, se encontró un perro que no era de la manada de perros de ahí, sino que era un perro que habían traído de afuera, probablemente enfermo, y por eso lo habían abandonado o robado. Nunca se supo bien cómo llegó ese perro ahí, que fue el único que dio positivo de todos los perros que se testearon en el lugar y en las zonas aledañas. Sí, digamos, la presentación del caso estuvo muy bueno, digamos, con el enfoque, con la explicación desde la inmunología que justificaría todo el cuadro clínico, ¿no? Nosotros lo vimos al chico después de la notificación, obviamente, al sistema, así como lo presentaron. Nosotros lo vimos el 19 de septiembre. Ah, Así que nosotros hicimos junto con, a ver, nosotros desde el área de entomología del Instituto de Medicina Regional y junto con la Dirección de Epidemiología de la provincia del Chaco y a su vez el área de zoonosis, ¿sí? Así como decía Mili, los de zoonosis hicieron la parte canina. Eh, Fue un Rottweiler el único que dio positivo de los 11 perros que tenían en el lugar. Eh, es una zona, así como, digamos, las condiciones ecoepidemiológicas estaban dadas, digamos, pero el perro había sido regalado a uno de los dueños de esa vivienda. En realidad son unidades habitacionales, ¿De la porque ese vivienda en la que espacio, pertenecía el nenito? ¿cómo? ¿De la vivienda en la que estaba viviendo el nenito? Claro, Mm. claro. En esa zona donde el niño vivía con sus padres, es un espacio de más o menos 70 metros cuadrados en donde hay dos viviendas. Una mayor, una vivienda mayor, en donde estaban estos perros, habían chanchos porque están próximos a un basural. Los cerdos se alimentaban del basural, pero además de otro tipo de alimentación, y ellos estaban retirados a 30 metros más o menos de la vivienda de donde estaban los perros, pero prácticamente vivían todos juntos, ¿sí? Todo el día estaban juntos, compartían todos momentos y sobre todo en los momentos de calor estaban juntos ahí en esa zona. De esos perros que fueron estudiados, este último, como dijo Mili, dio positivo para RK39 y estos eran solamente de ahí, de esa unidad. Quedó pendiente, tengo entendido que no se completó esa parte del estudio de hacer un radio de hasta 400 metros de alrededor del caso. A ver, a partir de la notificación, ¿qué es lo que se hace? A partir de la notificación del caso, se va a la casa del paciente, se hace este estudio
canino, en este caso dio positivo, pero a su vez hay que tomar un radio de 150 o 400 metros, depende de cómo se haga el estudio. En este caso, el diseño fue utilizado por unidad de paisaje, ¿sí? No por viviendas, porque la distribución geográfica llevaba para este tipo de diseño. Todo esto en conjunto con trabajos con biólogos, ahí del área de entomología y demás, del instituto. Eso por un lado, digamos. Después nosotros hicimos la parte entomológica, y la parte entomológica nosotros hicimos un solo estudio, un solo día hicimos un estudio transversal. Se instalaron 10 trampas de luz y 10 trampas pegajosas que tienen aceite de ricino. Esa noche hubo una variante, digamos, de temperatura. Arrancamos con 19 grados porque se nubló, empezó a bajar la temperatura, llegó a 12 grados, llovió, lloviznó en realidad en esa zona, y a pesar de eso capturamos flebótomos vivos de 2 especies. Una es Migonemia migonei, que es el vector secundario o vector permisivo de la leishmaniasis visceral, porque así como se hizo en la presentación, Lutzomia longipalpis es el vector primario, pero también se postula que Migonemia migonei sería el vector permisivo, ¿sí? Y Nisomia neivai, que es vector primario de las formas tegumentaria, pero en este caso era de la visceral, digamos. Se mandaron a analizar porque habían hembras en ambas especies, muy pocas hembras, muy pocos flebótomos. Los resultados dieron negativo, no se amplificó ADN, pero no quiere decir que no haya, porque faltó completar, volver al lugar y hacer un estudio más intenso en la mejor época, digamos. La idea era tratar de coincidir en el mismo periodo, así como Disculpe, explicó Juan, Mili. la reunión se va a cortar, pero nos podemos volver a Bueno, conectar no, porque no, era aviso porque falta. simplemente que se hizo el estudio y hubo coincidencia de presencia de vector permisivo y del reservorio canino. Claro, del cánido. Sí. Y el tratamiento fue según las normativas con anfotericina B, como se tiene que hacer según las normativas, no con antimoniales pentavalentes, porque eso es para adultos solamente. Mm. Bueno, Y muchísimas para la gracias por su visita. aporte.